queridos hermanos, es para mí un enorme placer y una gracia inmerecida del Señor poder estar aquí en este lindo día de domingo, el Día del Señor. Aunque ya ustedes lo celebraron, felicidades para todas las madres. Hoy en Cuba hoy celebra el Día de las Madres. Qué bueno poder estar aquí. Quiero agradecer de todo corazón a la iglesia, a los pastores, por la oportunidad de poder compartir con ustedes este tiempo. Con toda sinceridad, repito lo que el pastor dijo, pero es al revés. Yo soy el que estoy aprendiendo mucho. Y le doy gracias a Dios por la hospitalidad de ustedes, por el amor de ustedes, por la visión de esta iglesia. Y quiero decirles algo con todo el corazón. Muchas personas, hermanos en Cuba, de la obra bautista en Cuba Occidental, Oriental, les aman mucho. Están muy agradecidos por lo que ustedes hacen, orando y apoyando en misiones y en muchas cosas a la obra. Así que Dios les bendiga ricamente. Gracias por su amistad, gracias por su amor. Y en ustedes se cumple lo que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Que Dios les bendiga por ser de bendición y por servir a tantos de todo corazón. Gracias por tanto amor. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de profeta Oseas, el capítulo 8, y voy a leerles rapidito el versículo 12. Repito, Oseas, profeta menor, capítulo 8, versículo 12. Mientras buscamos este pasaje, bueno, les felicito por este estudio de la palabra. Me voy a llevar todo lo que pueda digital para poder hacerlo allá. Es algo bien importante. Dice Oseas capítulo 8, versículo 12, dice Dios: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Quiero usar ahora, o quiero leerles la versión internacional. La nueva versión internacional dice: yo podría escribirles mi ley muchas veces, pero ellos la verían como algo extraño. Les invito a orar. Señor, te agradezco mucho la oportunidad de estar en este país, de estar en esta amada iglesia, en esta ciudad tan bella, bendecida por ti. Nosotros reconocemos que para esta tarea nadie es suficiente. Por eso acudimos a tu gracia y rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude. Nosotros anhelamos ser de bendición a mis hermanos y queremos, Señor, que tu palabra, que es martillo, que es espada, que es fuego, obre en cada corazón y llene cada necesidad. Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. En este tiempo en que ustedes como iglesia han estado estudiando la palabra de Dios, cómo escudriñar mejor la palabra de Dios, Dios puso en mi corazón este pasaje del libro de Oseas, que es una queja. Realmente yo lo veo como una queja de Dios a su pueblo, especialmente contra Efraín. Y no hay duda de que Dios siempre ha estado y está activo en su revelación. Y Dios ha buscado siempre la forma de darse a conocer al hombre. Cuando yo estaba en antier con el hermano pastor Jorge Pérez visitando su bella ciudad, y veía cosas tan preciosas. Muchas veces pensamos en Cuba que Varadero es bonita y que Viñales es bonito, pero aquí tienen cosas bien lindas, de verdad, bien lindas. Yo miraba y decía: Señor, gracias por tu creación, porque Dios se ha revelado a través de la creación, porque la palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dice que las cosas
esa cosa de la deidad de Dios, su eterno poder, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Por eso Dios está diciendo ahí en ese mar tan lindo, ahí en el Cabo de San Antonio, ¿puede ser? Igual que hay, puedo tener un poco de acá. Decimos, Señor, qué bello, qué poder, cuánta grandeza hay en tu creación. Dios no se ha olvidado de nosotros. Él es consciente de cada uno de nosotros. No hay, y lo creemos, lo dice la Biblia, no hay un gorrión ni gusano que no esté incluido en sus decretos. No hay una persona sobre la que Él no esté fijando sus ojos en ti en esta tarde o en esta mañana. Nuestros actos más secretos son conocidos. Tu necesidad, Él la sabe. No está tu pensamiento, tu palabra en la boca todavía, ya Dios sabe. Dice la Biblia. ¡Qué maravilla! Aquí el Señor le dice en el texto al pueblo: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Es decir, Dios está diciendo: yo me revelé, yo me he dado a conocer y me vieron como algo extraño. Y tal recriminación, yo quiero hoy pensar en nosotros como pueblo de Dios, como cristianos. Aquí están las grandezas de nuestro Dios. Aquí están las cosas reveladas de nuestro Dios. La palabra es el espejo en la cual usted y yo podemos mirarnos y escudriña y nos dice nuestra condición espiritual y nos ayuda para vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. Según este pasaje veremos hoy rápidamente tres cosas. Primero, me encanta cómo comienza el versículo. El versículo dice: yo les escribí. Y lo primero que veo en este pasaje es, que usted lo sabe, yo también lo sé, es que el autor de este libro es Dios. El versículo dice: yo les escribí. Los primeros libros sí, fueron escritos por Moisés. A veces vemos a David, a Salomón, Miqueas, Amós, Oseas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, pero ellos fueron hombres inspirados ¿por quién? Por Dios. Dice: yo les escribí. Este es el libro de Dios. Este es el manual de los cristianos. Esta es la palabra de Dios. Siempre enseñamos en los concilios de las iglesias, a los pastores, esta frase muy sencilla: la Biblia no contiene palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Muy importante, no es que contiene, no es que parte sea revelada, no. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es la palabra de Dios. Y es un libro vivo. Dice la palabra que toda la escritura es, ¿qué cosa? Inspirada, dice Timoteo, por Dios. Y útil para redarguir, reprender, eso todo. Al final dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice también el apóstol Pedro que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso cuando usted esté leyendo este libro, usted está leyendo la palabra de Dios. Dios le está hablando. Dios se ha revelado. Dios sí es la voz de Dios, no del hombre. Las palabras son de Dios. Abre sus hojas pensando en Dios. Es el autor. El hombre jamás podría haber escrito un libro como este. Algunas personas dicen, bueno, la Biblia fue un libro escrito tal vez por un hombre cualquiera, como las obras de Shakespeare o otro más. No, yo quiero dar dos argumentos rapiditos, no estoy para a un mensaje de evidencia, pero sí esto: ningún hombre escribiría un libro que lo condenara a él mismo. Y la Biblia condena al hombre, ¿no es cierto? La Biblia dice que todos somos, ¿qué? Pecadores. Ningún hombre pudiera escribir un libro en el cual hay tanta profundidad,
y por qué no, hasta misterios como la Trinidad. ¿Usted entiende la Trinidad? No la creemos, ¿no es verdad? Y está en la palabra de Dios. Ni un hombre jamás poder haber inventado la idea de la Trinidad, la deidad. Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. ¿Usted entiende eso? Pero es real. El hombre no escribiría un libro que denuncia su pecado y deshonradez. La Biblia narra las faltas de sus escritores. Algunos quisieron borrar ahí la historia de David, de Betsabé. Ahí está. Para que entendamos que todos los hombres tenemos los pies de barro y que el grande es Dios. Este libro es un libro con autoridad. Y es lamentable cuando en algunos ámbitos cristianos se está cuestionando algunos libros, se está diciendo que esto no es revelado, que aquello fue una historia tal vez mística, que aquello fue para contar algo porque no es real. Hermanos, no. Todo, hasta la genealogía, todo es palabra de Dios. Creamos eso. Este es un libro autorizado porque Dios lo ha escrito. Por eso, cuidado, temblemos ante el solo pensamiento de menospreciarlo, porque es la palabra de Dios para nosotros. Me encanta, fíjense cómo para examinar las Escrituras, cómo un todo descubrimos que forma una gran historia, desde Génesis hasta Apocalipsis está la redención, está Dios tomando la iniciativa para amarnos, para ayudarnos. No fue el hombre. Dice 1 de Juan que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y Génesis 3:15, fíjense, ya ahí estaba ya el amor de Dios. El hombre pecó, pero dice, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Esa simiente, la mujer, y estaba anunciando a Jesús, al Mesías, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Y en Apocalipsis habla de aquel que viene en caballo blanco y tiene escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, inclinémonos reverentemente ante la palabra, porque Dios la inspiró. Aquí en Oseas el escritor dice, Dios dice, yo les escribí. Y eso es la pura verdad. Dice la Biblia, ella misma dice en Juan 17:17, Cristo dijo, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Por eso, amados hermanos, demos gracias a Dios por la Biblia. Consideremos la palabra más preciosa que el oro. Valoremos lo que tenemos. Y por supuesto, el Espíritu Santo que nos ilumina para entenderla. Qué gran bendición. ¿Cuánto creen que es una bendición tener el Espíritu Santo? Mire, por eso hay muchas personas que pueden ser muy inteligentes, hay personas que tienen todas las versiones de la Biblia. Si no es cristiano, no entiende nada. No entiende. Ahora, simples pasajes de la palabra, tanto una persona campesina, no importa el nivel que tenga, le hace bien, le llena, le enseña, le ministra, porque el Espíritu Santo lo hace. Damos gracias a Dios por su palabra. Dios permita que continúen siempre con esta visión y que podamos decir, Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Este sea su sentir y mi sentir. En segundo lugar, la Biblia trata, dice aquí, las grandezas. Dice, les escribí las grandezas de mi ley, dice el pasaje. No hay nada en la Biblia que carezca de importancia. Nada en la Biblia que carezca de importancia. Cada versículo contiene un solemne significado. Cuidado con que se diga, cristiano quiere racionalizar la Biblia. No, lo que quiere decir esto es que cuando Dios hizo este milagro es porque esto tenía un poder para sanar. Y no. Porque Cristo, como Cristo nació de una virgen, y bueno, eso, y quieren buscarle, no, sencillamente la respuesta es porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Quieren ajustar a lo que dicen las teorías de la creación, a lo que ven
como lo que es y ajustarse al mundo. No, hermano, mi hermano, todo lo que Dios ha puesto en la palabra es de importancia. No ha escrito nada que fuera indiferente. Todo lo que encontramos en ella tiene algún valor. Por eso Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y saben, la palabra escudriñar, ustedes han estado en este tiempo estudiando, uno de sus significados en griego es bucear, es profundizar. La Biblia nunca dice léela, escudriñarla. Recuerda, si Dios dice algo, siempre ha de ser importante. Siempre ha de ser importante. Y algo que disfruto de la palabra es, el Señor nos dice, permanecer en su palabra, lo que he estado estudiando, sencillamente es que la palabra rija tu vida. Hermano, no importa dónde vivamos, nuestros principios como cristianos, nuestras normas como cristianos no las rige el mundo. Porque el mundo lo haga, no quiere decir que ya es aprobado y es correcto. Los principios nuestros y las normas nuestras como hijos de Dios tienen que estar siempre a pasar por el filtro de la palabra de Dios. Si Dios dice que eso es pecado, aunque todo el mundo lo haga, es pecado. Y lo malo es malo aunque nadie lo haga. Y lo bueno es bueno aunque nadie, no lo haga. Lo bueno, todo el mundo no lo están haciendo. Si es bíblico, si es de Dios, vamos a hacerlo. Y Dios permita que la palabra llene su mente, llene su corazón. La palabra es todo. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Morar la palabra implica meditación devota, estudio serio y una obediencia leal a la palabra de Dios. No solamente tenerla, es obedecerla. Y una de las cosas preciosas en la Biblia, lo vimos desde Génesis, es cómo aparece la persona de Cristo en toda la Biblia. Quiero leerles algo que me hizo mucho bien compartirlo con ustedes. En Génesis vemos a Cristo como la simiente de la mujer. En Éxodo vemos a Cristo como el Cordero Pascual. En Levítico vemos a Cristo como el sacrificio expiatorio. En Número como la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. En Deuteronomio como el profeta prometido. En Josué como el comandante invisible. En Ruth como el pariente redentor. En Samuel, Reyes y Crónicas como el rey prometido. En Esdras y Nehemías el restaurador de la nación. En Esther mi intercesor. En Job mi redentor. En los salmos mi todo en todo. En Proverbios mi norma. En Eclesiastés mi objetivo. En Cantar de los Cantares mi amado. En todos los profetas el príncipe de paz que ha de venir. En Mateo Jesús rey de reyes. En Marcos Jesús siervo de hombre. En Lucas Jesús hijo de hombre. En Juan Jesús hijo de Dios. En los Hechos Jesús el que ascendió y comisiona. En las epístolas Jesús el que reside y llena. Y en Apocalipsis Jesús el que regresa y reina. Amén. Qué lindo es ver en toda la palabra la persona de Cristo Jesús. Iglesia, exaltemos siempre la persona de Cristo. En este libro están las grandezas de Dios. Las grandezas de Dios. Quiero decirle algo, lo han visto en estos estudios, no es nada nuevo. ¿A cuánto nos gusta leer? Hay un devocional muy antiguo que se llama Manantiales en el Desierto. Qué lindo, ¿eh? Hay otro que se llama, el Pan Diario. Hay uno que es algo de luz. Bueno, son muchos devocionales. Qué bien nos hacen. Pero recuerde esto con toda humildad, se lo digo. Nada sustituye la palabra de Dios. Nada sustituye la palabra de Dios. ¿Qué significa
Aquí cuando el Señor le dice las grandezas, iglesia, amemos la palabra. Dios le dijo a Jeremías, come este libro. Recuerda, Jeremías, come este libro. Y dice el salmista que será dulce a tu paladar. ¿Qué significa que es extraña para alguna gente? Dice, yo les di mi palabra, las grandezas de mi ley, dice que fueron extrañas para alguna gente. Es extraña para mucha gente porque no la lee. Gabriela Mistral, una poetisa chilena, dijo, hablando de la Biblia es el libro. No sé cómo alguien puede vivir sin leerlo. Jorge Müller, director del orfanato en Bristol, Inglaterra, dijo, después de leer la Biblia, mi corazón rebosa de alegría y experimento la bendición de Dios. ¿No te sucede? Jorge Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos y este hombre dijo, es imposible gobernar correctamente al mundo sin Dios y la Biblia. Martín Lutero, este monje alemán de la Reforma sacerdote, dijo, la Biblia está viva. Ella me habla, tiene pies, ella corre detrás de mí, tiene manos, ella se apodera de mí. Que así sea en nosotros. Hay muchos que teniendo la Biblia en su casa no la han leído nunca. Y yo quiero mirar rapidito dos actitudes diferentes. Busquen su Biblia, Jeremías 36, 23. Jeremías capítulo 36, versículo. Aquí vamos a leer lo que hizo el rey Joacim cuando leyó la palabra. Qué actitud más negativa. Jeremías 36, 23, dice la palabra. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el basurero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. ¿Está leyendo ahí? Cuando la palabra lo confrontó, lo que el rey hizo fue decir que la rompió. ¿Sabes qué? Muchas veces la Biblia no siempre nos dice lo que nos gusta, sino lo que necesitamos. Y si hay un pasaje que está tocando tu corazón, si hay un versículo que está tratando con Dios, está tratando contigo a través del Espíritu Santo, apropiátelo. Cambia. No lo cambies, no pases la hoja, no vires. Muchas veces hacemos con las predicaciones o los pasajes de la Escritura como los toreros. Oye, que viene este mensaje para fulano. Este mensaje le viene bien al hermano y al otro hermano. ¿O nunca? Sí, este pasaje es para mí. Yo le decía al pastor que nosotros los pastores tenemos que muchas veces leer la Biblia, y eso es un problema. Leemos la Biblia para enseñar a otros. Nosotros tenemos que leer la palabra que Dios me esté diciendo a mí, en mi relación con Dios. Ahora, qué diferente fue el rey Josías. Este que hizo, rompió el escrito, quiero leer. Pero vamos rapidito a leer. Pasen en su Biblia, segundo de Crónicas. En segundo de Crónicas, el capítulo 34, el versículo 19. Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 19. Dice la palabra de esta manera. Segundo de Crónicas 34, 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a otros más. Y dice la palabra que dijo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Muy diferente.
Joacín rompió el libro, no quiero escucharlo. Pero qué diferente como Josías dijo, esto es para nosotros. Necesitamos un cambio, hay que obedecer lo que está escrito aquí, hay que guardar la palabra. Eso da una renovación espiritual al pueblo. El Señor permite que sea así siempre en nosotros. Hermanos, ojalá que lo que hizo Josías, y no lo que hizo Joacín, hazlo tú y yo. También léela regularmente. Llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Persevera en los versículos apropiados en el momento de la tentación, como Cristo lo hizo. Usó mucho la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Recuerda las palabras de David en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay que leerla, pero que no se quede aquí. De aquí tiene que pasar aquí. Y de aquí a los hechos. Hay que guardar la palabra. ¿Saben lo que Cristo dijo en Juan 14, 21? Dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, dice la palabra. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso, hermanos, conocemos la palabra, tenemos la palabra, la tenemos, pero vamos ahora a ponerla por obra. Vamos a vivirla. Léela, créela y vívela. Otros dicen, la he leído, pero es aburrida. Me encanta, estuve leyendo acerca del predicador Spurgeon. Dice que Spurgeon cuenta de una anciana que fue a visitar y pensó leerle algunas preciosas promesas de la palabra. Spurgeon le dijo, présteme su Biblia, le dijo a la anciana. La anciana le dio su Biblia al predicador Spurgeon y mirando las hojas de la Biblia, Spurgeon vio escrito al margen de uno de los pasajes una P. Y le preguntó, ¿qué significa la anciana? Y la anciana lo miró y le dijo, pastor, significa preciosa. Pero más abajo, en una promesa, aparecía una P y una C. Y le preguntó, bueno, ¿qué significa estas dos letras? Entonces la anciana me le dijo, eso significa probada y cierta. Probada y cierta. Porque la he probado y la he experimentado. Y usted y yo sabemos que es verdad. Es verdad. Porque dice 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Concluyo. En estos tiempos, muchos dicen que es bueno leer la Biblia. Pero muchos dicen que es bueno leerla para alcanzar cultura. De hecho, han ido a mi casa personas y me han dicho, pastor, necesito una Biblia porque quiero buscar las contradicciones que están en la Biblia. Y muchos están buscando. Muchos que sencillamente quieren la palabra para alcanzar cultura. Los filósofos dicen que es bueno leer la Biblia, pero hay otras ciencias mucho más interesantes y útiles que la teología. ¿Pero a qué ciencia se refiere? Porque la ciencia de Jesucristo es la más excelente de todas las ciencias. La Biblia sí es un libro de erudición. ¿Quieres conocer astronomía? Está ahí. Te habla del sol de justicia y de la estrella de Belén. ¿Quieres saber botánica? La tenéis aquí. Os habla de una planta renombrada, lirio del valle y rosa de Sarón. ¿Quieres conocer geología y mineralogía? Eres la roca de los siglos y la piedra blanca con el nombre inscrito que nadie lo sabe, sino que la recibe. ¿Queréis estudiar historia? Aquí tenemos en el más antiguo de los registros de la historia de la raza humana. Por eso, en esta mañana, venid e inclinaos ante este libro. Nuestra ciencia está en él. Leámosla para nuestro provecho y para la salvación de aquellos que no conocen al Señor. Dios nos ha dado su palabra, que no sea cosa extraña. Leámosla, bebamos de ella, porque ella es una fuente inagotable. Una fuente inagotable. Dice Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado a través de su Hijo.
eres la revelación mayor de Dios para nosotros. Te invito a orar. Yo quisiera que en esta tarde ya usted pensara, ¿qué es la Biblia para mí? Que no sea sencillamente algo de tradición que heredé de mis abuelos tener la Biblia, ir a una iglesia, sino que al leerla entendamos que es palabra de Dios, que Dios me está hablando, que Dios declara mi necesidad, que también Dios dice lo importante que soy para Él, que si tengo a Jesucristo tengo la vida eterna, que en ella encontremos la grandeza de Dios, valoremos lo que tenemos. Cristo es la única esperanza para este mundo. Nosotros tenemos lo que el mundo necesita, pero necesitamos en estos tiempos iglesias, cristianos aferrados a la palabra, y que no solamente la tengamos en nuestra mente, sino que la guardemos, que seamos obedientes a ella, que ella rija nuestra conducta, nuestra vida en todas las cosas. Sencillamente, quiere decirle al Señor en esta tarde: Señor, cuánto amo yo tu ley. Yo quiero ser obediente a tu palabra. Yo quiero tener un tiempo diario con tu palabra. Yo me comprometo, porque lo necesito, a vivir cerca de ti, usando tu palabra. Si usted lo desea hacer, levante su mano. Yo lo hago. Yo necesito, como dice el Señor. Dios te bendiga, qué bueno. Señor, sé con tu pueblo. Que esta generación, que esta amada iglesia, que es un ejemplo para esta ciudad, pueda seguir aferrada a tu palabra. Porque nosotros creemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Gracias por el privilegio de estar aquí. Gracias por sus pastores. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Que Él reciba honra, gloria, poder, imperio. Amén. Que Dios les bendiga.